Hola a todos, bienvenidos. Hola mi gente, bienvenido al canal Aprender Islandés. Em, yo soy un islandés que enseña islandés para hispanohablantes. Antes, si esa es tu primera vez viendo mis videos, yo quiero decirte que esos videos son casuales, son casuales. No soy un profesor del islandés, pero yo siento que yo conozco mucho de mi idioma. No hay mucha información en español sobre el islandés y esos videos son hechos por ustedes. Mientras no hay tanta información para hispanohablantes que quieren aprender islandés. Y si usted ha visto los videos antes, si ustedes han visto los videos que han hecho, yo quiero decir bienvenido otra vez. Y vamos a empezar. Yo quiero decirles antes de todo que yo sé que había mucho tiempo que yo no han hecho otro video, pero yo quiero decirles, yo no quiero hacer videos solo para hacer. Yo quiero hacer información que les va a ayudar. Y, y sí, eso. Y ya vamos a empezar. Antes que empezamos, la imagen que ustedes ven es de Kópavogur, de Hamraborg. Hamraborg está en Kópavogur, que es un pueblo al lado de Reykjavik, una ciudad, pero es básicamente en Reykjavik porque esa zona llama la zona capital, si ustedes no saben. Para la audiencia que está en Latinoamérica, yo quiero decirles, o en España, que no viven en Islandia, yo quiero decirles que eso es como cuando si ustedes terminarían viviendo acá en Islandia, eso se siente como un barrio, pero es su propia ciudad, que en todos los otros países sería un pueblo, pero es básicamente un barrio aquí. Pero vamos a empezar. Vale. Hoy vamos a seguir hablando sobre los verbos. Yo hablé sobre los verbos fuertes en el video pasado, pero ahora yo quiero hablar sobre las formas de los verbos. En el otro video yo no hice eso porque yo les mostraba esa imagen solo para darles una idea que es que uno tocaría aprender y cosas así. Pero yo quiero hacer un video explicando cada cosa. Así yo quiero explicar esos tipos de verbos, qué cambia y qué no cambia y por qué, etcétera. Así yo voy a empezar con el verbo en el medio y así vamos a empezar con ese. Entonces ustedes ven la Y con el acento. En islandés eso no es una Y con acento, eso es su propia letra, que es como I, como el I en español. Pero vamos a empezar. Y vale, aquí ustedes ven que verbos, y estamos hablando de verbos en infinitivo. Y yo quiero explicar para ustedes que no saben qué es un verbo infinitivo. Un verbo infinitivo es como que hay en castellano, eso de hablar, pensar. Por ejemplo, yo quiero hablar contigo. O en ese caso, yo quiero vivir contigo. A vivir es al búa. Y allá abajo, a mentir es al ljúa, como en inglés, to lie. Y más abajo, a ofrecer, como ofrecer una cosa, es al bjóða. Y antes que empezamos, eso tal vez va a parecer confuso y todo eso.
pero yo puedo decirles como alguien que aprendió español. Yo pensé antes, porque en castellano gente diga hablar y también digan comer, porque lo cambian, porque no todo es ar o solo er. Y sí, porque no es así, o a veces sí. Y yo no dejé, y también ir, como ir, yo quiero ir. Y uno pensé, ¿por qué no es como ar, solo er? Pero no, no es. Y, y es lo mismo en islandés. Y no dejé eso a molestarles. Eso que yo voy a explicar es nada tan trascendental en el idioma. Porque, porque uno en general aprende los verbos que uno va a usar. Uno no está aprendiendo islandés para ser lingüista en general. Y si usted, alguien allá en el mundo que está viendo ese video, quiere ser lingüista en islandés, mis saludos para ti. Mis bendiciones. Yo espero lo mejor para ti. Y como islandés, yo sería muy orgulloso que quieres hacer eso. Pero vale. Yo quiero empezar a hablar con ustedes sobre ese fenómeno y vamos a empezar. La cosa es que verbos con el U, vamos a hablar del U, que es allá arriba. Albúa, a vivir en un lugar. En islandés no es como, por ejemplo, en inglés, que uno puede vivir su vida y vivir en un lugar. To live in a house, to live my life. Pero en islandés no es así. Uno diga y en español es igual. Yo quiero vivir aquí, yo quiero vivir mi vida. Es igual en el castellano también, como en el inglés. Pero en islandés no. En islandés uno diga que uno quiere vivir su vida, lleve leva liv met. Porque liv, aleva y liv, aleva, vivir, y live, la vida, son casi iguales. Es como en inglés life. Pero apúa es vivir en un lugar. Y eso se sale del origen a vivir en un pueblo. Gente cree eso. Como ayer quiera pile o estoy haciendo un rancho. Cosas o como un lugar para vivir y eso. Pero yo no voy a hablar. Es que uno ha escuchado. Pero voy a seguir. Apúa. El U en púa. ¿Por qué es púa? Eso va a cambiar yepi. Alpúa, yepi. Y eso es en primera persona. Yepi, here. Yo vivo acá, por ejemplo. Vamos a mirar arriba. Así cuando un verbo en infinitivo tiene una J y un U, se cambia también a I. Así. Aliua, a mentir. Aliua, que es parecido al inglés to lie. Aliua, yelig. Aliua, yelig. Y si ustedes han visto los otros videos, cuando el G es en el medio de dos vocales, se vuelve casi como una Y en español. Ahí sería como liua, liua. Pero cuando la Y es como sola detrás un vocal, se vuelve casi respirado, se vuelve así. Y el I no es como en alemán. No es como en alemán cuando uno diga como lich o cosas así. O en, sí, es así. Y el lich. Y yo hablé sobre eso en los otros videos, así no les preocupa. Pero ustedes ven, y el lich. Yo miento, como yo diga mentiras en general. Vale. Y aquí el J con O se vuelve también I. Así, al bioda, al ofrecer algo, se vuelve y el pis.
Y antes que siga con eso, yo quiero decirles que y pid también podría ser yo espero, como estoy esperando por una persona a llegar o lo que sea. Estoy esperando en este lugar. Pero eso sería así, si sería el i. Pero aquí ustedes ven, es con y, con acento, así no es la misma palabra. No deje eso a preocuparles, pero yo solo quería decir eso a ustedes si había una confusión. Pero eso es lo mismo en español, que hay muchas palabras que son parecidas, pero significan otra cosa. Pero eso es nada para preocuparse. Antes que sigamos, yo quiero decirles que en los ejemplos arriba, el J y U y J con O, recuérdense que, como yo dije, los vocales, el U, el O con acentos, recuerden, esas son sus propias letras, así no son como, no es como en español cuando el vocal vuelve más largo, esas son sus propias letras, eso es U y O, porque si quitan el acento, por ejemplo, del O sería O, pero no les preocupa. Y recuerden, la J es, uno diga la J como una Y en español, así, yo, por ejemplo, Ayamara, así uno dice allá, o sí, es así. Bueno, pero vamos a seguir con los ejemplos. Y aquí tenemos el ejemplo, yo ofrezco. Así en primera persona, jag bið. En segunda persona, þú býður. Tercera persona, hann býður, hún býður, það býður. Así, yo, hann býður, hún býður, ella ofrezca. Það býður, la cosa ofrezca, como el neutral. En plural, við bjóðum, þið bjóðið, þeir bjóða. Y aquí lo tenemos en el pasado. Ég en primera persona. Así vamos con el singular. Ég bauð. Segunda persona. Þú bauðst. Tercera persona. Hann bauð. Hún bauð. Það bauð. Y en el plural. Við buðum. Þið buðuð. Þeir buðu. Þær buðu. Þau buðu. Y como ustedes ven en el primer ejemplo, en el presente, yo ofrezco es solo, como porque y porque la segunda y tercera persona son igual. Býður. Y si vamos el plural, es við bjóðum, þið bjóðið, þeir bjóða. Y recuérdase que solo pongan id, a detrás, porque bjóð sigue igual. Y en el pasado, así, estamos hablando en el pasado, ég bauð, en la primera persona, y tú, y hann bauð, hún o það bauð. En la tercera persona es igual, así la segunda persona es diferente, es con el st, öst. Y que vemos en el pasado, en plural es böðum, við böðum, þið böðuð, þeir böðu. Así es. Y como ustedes ven, como muchos de los ejemplos de los verbos que hablamos, es muchas veces así, que en la primera persona, en el presente, en la primera persona, el segundo y el tercero persona son iguales, y en el pasado, la primera y tercera persona son iguales, en el singular. Y aquí tenemos a mentir. Y como ustedes ven, se sigue como la misma lógica en esos verbos.
Así vamos a hablar sobre como ustedes ven, en la primera persona, en el presente es Igor, Igor, y en el pasado es el öy, y en el plural en el presente es y en el pasado es es como también como bödum, es lugum, y thid bödus es en el caso de mentir es thid lugus. Es casi igual. Como ellos pidieron, thid böde, ofrecieron, disculpa, ellos ofrecieron, thid böde, y ellos mintieron, thid lugu. Es casi igual. Y aquí vamos a hablar, por ejemplo, en la primera persona, en el presente, primera persona. Jeg lig, yo miento. Tú ligur, tú mientes. Han ligur, él miente. Hun ligur, ella miente. Það ligur, lo como el neutral, miente. Við ljúgum, mentimos. Þið ljúgið, ustedes mienten. Vosotros mentéis, en el español de España. Þeir ljúga, ellos mienten. Þær ljúga, ellos mienten. Ellas mienten, disculpa. Þau ljúga, la cosa. O como ellos juntos mienten, digan mentiras. Y en el pasado, ég laug, en el singular, disculpa. Pensamos con el singular. Ég laug, yo miento. Yo mentí. Þú laugst, mentiste. Hann laug, él miento. Hún laug, ella miento. Það laug, la cosa miento. En el plural, við lugum, mentimos. Þið luguð, ustedes mintieron. Þær lugu, ellos mintieron. Þær lugu, ellas mintieron. Dijeron una mentira. Þau lugu. Todos juntos dijeron una mentira. Y antes que yo sigo, yo quiero decir que en islandés, cuando hay hombres y mujeres juntos, uno no diga como en español el masculino llega, que uno diga esos chicas y chicos como están diciendo una mentira. En islandés no es así, como lo digo, como los hombres y mujeres son malos, por ejemplo. Pero digamos theu, no digamos þeir. Þeir es ellos, þær son ellas, theu es para hombres y mujeres. Y si ustedes vieron los otros videos, yo han explicado eso antes, pero yo quería decirlo ahora. Pero como ustedes ven, esos verbos se siguen, como lo digo, se siguen una regla. Y vamos a verlo más en el otro ejemplo. Ok, vamos a seguir ahora y vamos a hablar sobre apúa, a vivir en un lugar. Y eso es para todo lugar. Por ejemplo, si quieres decir tú viviste en Alemania o viviste en Colombia, viviste en Perú, Panamá, Venezuela, ustedes digan eso, esa palabra. No la palabra para vivir como aleva, no. Uno leva su vida, pero uno no puede leva en un lugar. Uno pide una púa en un lugar, si puedes decirlo así. Y antes que yo empezaría con eso, yo quiero decirles que es una cosa cultural, pero en la época antigua muchos islandeses mudaron a las Américas cuando el país era muy pobre. El índice de pobreza era muy alto en Islandia, uno de los países más pobres del mundo. Y
y mucha gente se mudaron a las Américas, como a Estados Unidos y Canadá, aunque algunos se fueron a Brasil, pero en Curitiba o Curitiba, como los brasileros los llamarían, o los llaman. Pero allá en Canadá pasó que los islandeses pararon de decir a Púa en un lugar y dijeron a Leva. Por ejemplo, no dijeron Yepi huse, yo vivo en esa casa, pero dijeron huse, yo vivo en esta casa, como en inglés, I live in this house. Solo quería decir eso a ustedes, algo cultural que tal vez ustedes no escucharán en ningún lado en realidad, porque creo que no hay tanta información para extranjeros sobre eso. Pero vale, vamos a empezar y antes que empiezo, yo quiero decir, por ejemplo, en los verbos en la primera persona, como ustedes vieron que en el otro ejemplo, en primera persona presente, la segunda y tercera persona era igual. Pero aquí en este caso no, la primera y tercera persona son igual. Y en el pasado se sigue así. Nosotros hemos mirado muchos verbos y a veces eso pasa. A veces eso pasa así. Es muy, muy interesante cómo eso puede cambiar, pero no es nada para estresarse. Pero en general, cuando hay como ligur, como una escucha así, su ligur, su fligur, han fligur, cuando es iur, en segunda persona, es muy probable que sería iur en tercera persona. Como miramos, tú pidur, han pidur, tú ligur, han ligur. Y por ejemplo, a volar, tú fligur, han fligur, es así. Pero en ese caso no es así. En la segunda persona es birth. Birth. Así. Y así la tercera persona sería igual a la primera. Así yesni es igual. Yesni, han, tú snirth, pero han snir. Así, mira, a veces no es igual. No les preocupa. Todo está bien. Solo tienen que aprenderse esos y no preocuparse sobre otros. Pero vamos a empezar. En primera persona, en singular, jeg bi. Segunda persona, tú birth. Tercera persona, han bir. Hun bir. Thad bir. Y recuérdase, thad es como lo. Hay el tercero género. Como por los animales y cosas así. Sí. Como han es él y ella es hun. Y thad es como lo, el animal o una casa, por ejemplo. Una casa es el tercero género. Við búum, plural, disculpa, en el plural, við búum, nosotros vivimos. Þið búið, ustedes viven. Vosotros viváis en español de España. Þeir búa, ellos viven. Þær búa, ellas viven. Þau búa, como lo viven. Vale, vamos a hablar sobre el pasado ahora. Ég bjó, yo vive. Þú bjóst, tú viviste o viviste. Hann, tercera persona. Hann bjó. Hún bjó. Það bjó. El plural. Við bjuggum. Nosotros vivimos. Þið bjugguð. Ustedes vivieron. Þær bjuggu. Þeir bjuggu, disculpa. Þeir bjuggu. Ellos vivieron. Þær bjuggu. Ellas vivieron. Þau bjuggu. Como los animales, por ejemplo, vivieron. Pero como ustedes ven, en general, el plural, siempre el verbo es como como tiene el u, pero recuérdase, u sin acento en islandés es así tiene el
también mintieron, luego, y ofrecieron, pudo. Así, recuérdase eso. Y antes que vamos a seguir mirando más ejemplos, yo quiero decirles que no preocuparse tanto, porque como ustedes ven aquí en ese ejemplo, hay muy pocos verbos así. Y muy pocos, ustedes no van a usar esos verbos todo el tiempo. La mayoría de los islandeses no hacen eso. Pero yo quería mostrar eso a ustedes para que como decirles, no estresarse por esa vaina. No estresarse por esa cosa, si yo puedo decirlo así. Vamos siguiendo. Aquí tenemos, yo voy a mostrar a ustedes algunos ejemplos que también tienen eso. No son completamente iguales, pero son parecidos. Antes que yo empiezo, ese verbo es suave. Y yo voy a hacer un video hablando solo sobre los verbos suaves porque son más básicos y más fáciles a recordar. Pero yo quiero que ustedes saben una cosa antes que empezamos, que en las idiomas germanas, como por ejemplo islandés y inglés, hay una tendencia a hacer verbos que son fuertes suaves. Por ejemplo, en inglés lo hacen con el verbo a nadar, to swim. Por ejemplo, en el pasado es I swam, porque es un verbo fuerte, yo nadé, yo nadé. Pero gente no, muchas veces no digan eso, gente digan a veces he swimmed, lo hacen un verbo suave. Y en islandés es igual, por ejemplo, si quieres usar muchos verbos suaves, por ejemplo, yo hablé, ég talaði, yo pensé, ég hugsaði, yo caminé, ég labbaði, pero es otra cosa, que en islandés, pero no lapa es por los animales, pero mucha gente usa eso para caminar. Aunque uno debería decir acá y sería un verbo fuerte, y ekek. Pero hay una tendencia en los jóvenes, por ejemplo, a decir ese verbo a caminar, que es un verbo fuerte, como un verbo suave, y de. Y mira, todos van a entenderles. Y yo recomiendo, si ustedes están pensando hablar islandés, si ustedes no recuerdan si algo termina en un verbo suave, fuerte en el pasado, o que algo es un verbo fuerte, no les preocupa, solo lo cambia el verbo a un verbo suave. Y uno hace eso solo ustedes tienen que poner el ade detrás, como ustedes ven en el ejemplo abajo. Hljóðaði. Así, vamos a empezar. Primera persona, singular. Ég hljóða. Segunda persona. Þú hljóðar. Tercera persona. Hann hljóðar. Hún hljóðar. Það hljóðar. En plural. Við hljóðum. Þið hljóðið. Þeir hljóða. Þær hljóða. Þau hljóða. Ejemplos en el pasado. Y ustedes ven en primera persona. Ég hljóðaði. Segunda persona. Þú hljóðaðir. Tercera persona. Hann hljóðaði. Hún hljóðaði. Það hljóðaði. El plural. Við hljóðuðum. Sí. Þið hljóðuðuð. Þær hljóðuðu. Þær hljóðuðu. Disculpa. Þeir hljóðuðu. Þær hljóðuðu. Y þau hljóðuðu. Y esa cosa significa que alguien está haciendo un sonido. A hljóða es hacer un sonido, porque hljóð es sonido. Así es alguien haciendo un sonido por alguna razón. Ustedes pueden usar eso en muchas cosas. Cuando ustedes escuchan un sonido, sí, así. Pero es que es mi punto, que muchos de esos verbos que yo voy a mostrarles, algunos, yo estoy solo mostrando a ustedes los más comunes, estoy mostrando a ustedes los más comunes de los que no son tan comunes. Sí. Así no les preocupa. Vamos siguiendo. Y aquí hay otro ejemplo. Y antes que empiezo, añoda.
Sí, ese sonido, yo creo que no sería tan difícil para ustedes. Es el HN en islandés. hm, hm. Y ese sonido, yo sé que hay idiomas indígenas en Estados Unidos, por ejemplo, y en las Amazonas, donde que usan ese sonido. Em, Así es así. Yo he hablado sobre ese sonido en otro video, así no les preocupa. Añoda es hacer chisme, un chisme malo de alguien. Y sí, pero en general gente no usa eso, eso es un islandés muy avanzado. Hasta islandeses que ni saben qué significa esa palabra o ese verbo, yo debería decir. Pero si ustedes usan ese verbo, la gente van a pensar que ustedes son muy sofisticados hablando su islandés, así no les preocupa. Y ahora vamos a empezar a hablar sobre ese verbo. Empezamos con el singular en el presente. Primera persona. Ég hnjóða. Segunda persona. Þú hnjóðar. Tercera persona. Hann hnjóðar. Hún hnjóðar. Það hnjóðar. En plural. Við hnjóðum. Þið hnjóðið. Þeir hnjóða. Vamos aquí. Aquí tenemos el pasado. Vamos a empezar con el singular. Primera persona. Ég hnjóðaði. Þú hnjóðaðir. Pero yo creo que yo voy a decir primera persona. Ég hnjóðaði. Ég hnjóðaði. Segunda persona. Þú hnjóðaðir. Tercera persona. Hann hnjóðaði. Hún hnjóðaði. Það hnjóðaði. El plural. Við hnjóðuðum. Þið hnjóðuðuð. Þeir hnjóðuðu. Þær hnjóðuðu. Þau hnjóðuðu. Y como ustedes ven, está en el básico. Así es, ese es el verbo suave, yo quiero decir. Y como ustedes ven en la primera persona y la primera y tercera persona en el pasado, así el preteritivo, como se llama gramaticalmente. Pero yo quiero decir el pasado para quitar todo eso de gramática, pero vale. En la primera y tercera persona es hnjóðaði. Y también, si miras el plural, es hnjóðuð, þeir hnjóðuðu. A veces gente nos diga en en la, en la segunda persona plural, muchas veces gente no diga el ed que es al final. Así la tercera y segunda casi suenan igual con el islandés coloquial. Pero vamos aquí otra vez arriba. Y como ustedes ven, la segunda y tercera persona son iguales. Hnjóðar. Ok, vamos al siguiente ejemplo. Y ese es un ejemplo que no tiene en realidad nada que hacer con la cosa que estamos hablando, pero yo quiero mostrar eso a ustedes. Eso es el verbo a creer, a trúa, y también se suena casi igual a búa, pero es ua, es el u, así. Uno preguntaría por qué en la primera persona, en lo que está pasando ahora, como el presente, porque no es tri, como vimos en los otros ejemplos, yepi, yelig, etc. Y la razón es que la cosa es que en los otros ejemplos había la primera letra y un vocal, pero como vemos acá hay el T y el R.
Eso yo sé que puede confundir a ustedes, pero no piensen en eso. Los ejemplos que yo me mostré son casi los únicos que son así o los más usados. Yo solo quería mostrar eso a ustedes para decirles no les preocupa de nada. Y en general gente no aprende los verbos así como yo estoy mostrando a ustedes, pero yo quiero hacerlo así ustedes pueden tener una imaginación como es una idea, disculpa. Pero es nada para preocuparse. Ustedes están haciendo bien, ustedes van a hacer muy bien así, como en los ejemplos que yo les mostré. Y ya. Pero en general uno aprende los verbos que uno va a usar todos los días y también así uno aprende los idiomas. Así yo aprendí español, inglés también cuando era joven. Así es, pero no les preocupa. Eso solo es para dar a ustedes una idea cómo es con el idioma. Y la vez siguiente va a hablar sobre los otros tipos de los verbos. Eso es todo hoy. Vale, y eso es el final del video. Yo espero que ustedes gustaron mucho. Y yo quiero decir al final, mira, no les preocupa. Cada idioma tiene sus dificultades. Islandés, yo sé que muchísima gente imagina algo del islandés que no es. Y la cosa es, los islandeses hacen eso también. Como digan cosas, a veces islandeses digan cosas que no tienen nada que hacer con el idioma. Yo escuché una vez una islandesa diciendo que em, la palabra, la palabra que islandés es la única idioma tal vez con su propia palabra por computador o computadora, o sí. Y por ustedes, porque la mayoría de los idiomas es computador, algo, computador o algo así. Yo sé que en España digan el ordenador y en francés digan igual, o ordenador, algo así. Pero yo puedo decirles eso, yo dije a la señora, eso no es verdad. Eso no es verdad. Por ejemplo, en hebreo uno diga machshev, que es computadora, algo que piensa, em, porque la chshuv es a pensar. Em, yo solo recomiendo a ustedes no a tener miedo del idioma. Ese islandés está en la misma familia lingüística que la idioma que es tal vez hablado del chino, el más hablado del mundo, el inglés. Salen de los mismos raíces, el idioma proto-germano. Así, no hay ningún misterio del islandés. Y el otro es que islandés, noruego, sueco, danés y feroés, que está hablado en las islas de Feroe, que es una isla entre Escocia e Islandia. Islandés está hablado, eso sale de la misma idioma, que era el antiguo nórdico. Em, Así no es nada pero preocuparse, no hay ningún misterio. Islandés no es único en el mundo. Tal vez la política sobre el idioma, a tenerlo puro, tan puro a veces es tal vez único, pero en general el idioma es un idioma indoeuropeo como español, como inglés, como alemán, francés, etcétera. No les estrés. No. Dios, mira, todo va a pasar bien. Habla el idioma, habla lo más que puedan y gente va a hablar con ustedes. Y yo siempre digo eso en todos los videos. Nadie va a forzarles a hablar inglés y si ustedes no quieren hablar inglés, ustedes no les toca. Y, y sí. Y también, esa es una cosa que yo recomiendo, tal vez no es algo que deberían de hacer, pero también pueden decir que no hablan inglés y se va a tocar hablar con ustedes en islandés. Vale. Gracias por ver los videos, el video y vamos a ver en el próximo video. Vale. Chao. Chao a toda mi gente.